la computadora. Bueno, cuando las cosas no son de uno, se complican un poco. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 17 de Génesis, pero antes, algo administrativo que es sumamente importante. La próxima clase vamos a tener nuestro primer parcial. Ustedes saben que es importante tener una cuenta de email sumamente importante. Si no la pueden tener ustedes, la pueden pedir prestadas. Es simplemente para hacer el parcial en el formato Google Form. La mayoría de ustedes ya lo hizo, así que no va a tener mayor problema. Lo segundo que quería decirles es que ¿está el pastor Ricardo por ahí? ¿Pastor Ricardo? ¿Vino el pastor Ricardo hoy? ¿Pastor Ricardo Díaz? Bueno. Resulta que tenemos nuestra app de educación y fue una iniciativa del pastor Ricardo. Así que es la primera y estamos de estreno. Hace poquito que la hizo, así que bueno, queremos dar gracias a Dios por el pastor Ricardo y por el apoyo que estamos teniendo a nivel nacional y a nivel internacional. Le pido a ustedes, a todos ustedes que sigan orando porque... es impresionante cómo estamos creciendo gracias al Señor. Es solamente por Él y para Él. Lo tercero que quería decirles es que, bueno, básicamente ya está, eso solo. Pero es importante, vamos a tener el parcial en la primera hora y después vamos a continuar, ¿sí? Así que el parcial va a llevar unos 40 minutos aproximadamente. Los que ya lo hicieron saben cómo es la modalidad y después vamos a continuar con la clase porque tenemos mucho por delante. Bueno, antes de Pastor, buenas seguir, noches. buenas noches. Perdón que interrumpa. Sí, ¿Va a incluir hasta lo que demos hoy, inclusive el examen? sí, 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 hasta lo que veamos hoy. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Eh, no revisé el video anterior, pero no me quedó muy en claro si tenían ustedes en claro, perdón por la redundancia, el tema de la cronología del arca con Noé y la familia. Pero por las dudas, como no lo pude ver, al video siempre lo chequeo para enviarlo, como no lo pude ver todo, vi que funcionaba y lo enviamos. Por las dudas, el tiempo de lo que estuvo la familia de Noé en el arca, en total son 370 días. 370 días. Y paso a explicar brevemente. Dice que comenzó el diluvio el 17 del segundo mes. Eso está en Génesis 7:11. Y en Génesis 8, del 14 al 16, dice que Noé sale del arca el día 27 del segundo mes del año siguiente. Es decir, pasó la fiesta de cumpleaños Noé en el arca y bueno, 370 días entonces es el tiempo que Noé estuvo en el arca, ¿sí? Porque no me quedó claro, no recuerdo muy bien si lo que ustedes me habían dicho era correcto. Una dijeron, sí, los 150 días, de las aguas sobre la tierra, los 40 días y 40 noches, pero el tiempo concreto de Noé en el arca y su familia son 370 días. Dicho esto, bueno, continuamos porque la vez anterior habíamos quedado en que, bueno, Dios comienza a trabajar con una familia, Dios ahora llama una familia y acá vemos la relevancia y la importancia de la familia para Dios, como dijimos que era la madre de las instituciones, la institución por excelencia, y cualquiera que quiera hablar y especializarse en familia debería comenzar a ver el libro de los principios y cómo Dios trata con esta primer familia, que es la familia de Abraham, y las cosas que suceden en el medio, las cosas que van sucediendo. Ni hablar la de Isaac y Rebeca, la de Jacob y Raquel, pero es interesante cómo hay rasgos y hay situaciones problemáticas que son actuales, que son, podríamos decir que si
escribiéramos una novela contemporánea, podríamos escribir las mismas situaciones y cosas que pasaban en las familias de los patriarcas. En este caso, de Abraham y de Sara. Bueno, Esto, recuerden que Sara era estéril, no podía tener hijo. Dios le había prometido el hijo de la promesa. Cuando sale Abraham ¿de dónde sale Abraham? De Ur de los Caldeos, ¿sí? Ur de los Caldeos, ¿qué es hoy? Es lo que es Irak. Cuando Abraham sale y los llama de Ur de los Caldeos, ¿qué edad tenía Abraham? 75 años. Cuando tiene el hijo con Agar, la sierva, ¿se acuerdan? La que había llevado de Egipto, cuando descendió a Egipto. Abraham ahora tiene 86 años. Así caminó con Dios 13 años y ahora está, y en el capítulo 17 es donde Dios de alguna manera vuelve a reflotar lo que en el capítulo 15 había hecho un pacto con él, pero ahora lo va a sellar. Lo va a sellar ese pacto con dos cosas. Estoy en el capítulo 17. Las dos pastor, cosas que hace... te hago una, sí, te hago una pregunta. ¿En qué página de esto que yo imprimí estaría lo que está diciendo? capítulo 17 de Génesis. Repasé un poquito de 16 y ahora estoy en el capítulo 17. Es, 17. Eh, exacto. hermana, si no me equivoco, es la página 60 que empieza el 60. capítulo 17. Abajo de Sí, todo donde dice el pacto sellado. sí, Sí, es la página exactamente. 60. Bien, perfecto. Perdón, pastor, para poder seguirlo. Está perfecto. Lo que yo les voy a sugerir muy encarecidamente es que ustedes lean el libro, sigan el libro, pero nunca dejen de lado la escritura, la Biblia. Siempre el libro tiene que estar a la par de la Biblia, ¿sí? A mí me interesa más que lean la Biblia, por eso yo creo que les dije la vez pasada que tenían que leer 10 capítulos, pero por la duda para que quede establecido ya para siempre. Si yo no les digo que tienen que leer 5 o 10 capítulos para la próxima clase, lo tienen que hacer. Háganlo, ¿sí? Así ya queda establecido. Ustedes tienen que leer antes, así ya vienen leídos y ya, digamos, están un poquito más empapados de lo que vamos a hablar. Y después, cuando estudian y cuando leen el libro, por favor, siempre con la Biblia, siempre con la escritura. Repito, para mí es más importante la Biblia que el libro. El libro es una hoja de ruta, pero yo no soy, vieron que yo no sigo a rajatabla el libro, ¿sí? Por eso tengo otros materiales, pero el libro es muy bueno para una hoja de ruta. Seguimos. Entonces, a 13 años había caminado con el Señor, nace Isaac. Y en el 17, capítulo 17, versículo 18, parece que estaba pensando en Ismael como el hijo de la promesa, como el hijo prometido. Entonces Dios se le aparece nuevamente. Presten atención a esta palabra, porque Dios le concedía apariciones a Abraham, cosa que no era muy frecuente en los personajes del Antiguo Testamento y ni hablar del Nuevo Testamento. Dios le concede apariciones y se le aparece ahora de una manera como el Shaddai, como una nueva revelación. Recuerden que los nombres de Dios no son necesariamente nombres que el hombre le pone a Dios, sino que es una manifestación y una característica de su persona, de sus rasgos, de su poder, ¿sí? Los nombres de Dios tienen que ver con eso, con características de Dios. Entonces ahora se aparece como el Shaddai, que significa poderoso para hacer todo lo que prometió. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esto significa íntegro, entero, intachable. Era la condición para que el pacto se cumpliera. Ahora, estas dos señales que Dios establece con Abraham para sellar el pacto, son dos cosas. Primero, el cambio de nombre. Hasta acá es Abraham y hasta acá es Saraí. ¿Se acuerdan? A partir de este momento él es Abraham. Su nombre se alarga un poquito más
y se acorta el de Saraí, porque a partir de este momento ella es Sara. Y esto simplemente significa, Abraham era padre. Abraham era padre. Y Abraham, quiero decir, es padre de muchedumbre o de multitudes. Y el de Sara sigue siendo el de princesa, ¿sí? ¿Qué está haciendo Dios con esto? ¿Qué está haciendo Dios con el cambio de nombre? Bueno, le está renovando la confianza de alguna manera, porque le está diciendo, vos hasta acá eras padre, simplemente padre, pero ahora sos padre de muchedumbre de gente. Es decir, que el pacto, es decir, la promesa que te hice en Génesis capítulo 12, que ibas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, se va a cumplir y yo ahora lo que estoy haciendo es sellar ese pacto con este cambio de nombres. Y lo segundo y más importante que el cambio de nombres es la circuncisión. La famosa circuncisión que déjenme decirles, la practicaban otros pueblos en la antigüedad. No era exclusiva, no es exclusivo de Israel, no es exclusiva ahora de la línea semítica, sino que tanto, escuchen por favor, el diezmo y la circuncisión eran costumbres de otros pueblos, de otras naciones. Los profetas hablaron acerca de de la circuncisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el tiempo comenzó a ser un simple rito, comenzó a ser, digamos, la comunión en la Iglesia Católica. O, si hilamos un poquito más fino, a veces el bautismo en la iglesia cristiana, evangélica, ¿sí? Cosa que hace la gente como una costumbre, por tradición. Bueno, la circuncisión llegó a ser en el pueblo de Israel lo mismo, algo como una costumbre porque había que pertenecer a la comunidad, había que pertenecer al pueblo. Te la puedo creer, estaba despierta al otro lado. ¿Podrían mutearse, por favor, si son tan amables? Recuerden que estoy chequeando a todos los que están desmuteados y ya le estoy poniendo uno, le estoy bajando la nota drásticamente. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, a pesar de ser una costumbre de otras naciones y de otros pueblos, ahora Dios dice esto, dice lo siguiente, que a partir de ahora, toda tu familia, el esclavo, el comprado por dinero, el extranjero, todos los que moren en tu casa, a partir de ahora tienen que practicar este rito. Los niños a partir de los 8 años, sí, deben circuncidarse. Él tiene que circuncidarse. De los 8 días, perdón, estoy hablando Ah, cualquier ah, cosa. De los 8 días. Me estoy yendo a cualquier lado. Bueno, a partir de los 8 es y ustedes cuando vean que llevan a los niños al templo, lo que hacen es la circuncisión y el nombre. La circuncisión y el nombre van de la mano. Por eso el cambio de nombre es acá y la circuncisión. Entonces, todo el mundo debe circuncidarse como una señal de pertenecer al pueblo de Dios o a la familia de Dios. Y todo el que no fuere circuncidado debería ser cortado del pueblo de la familia. ¿Sí? Y bueno, acá entonces es cuando Dios le dice que va a multiplicar, que va a tener un hijo y que va a multiplicar su descendencia. Ya Abraham tiene casi 100 años. ¿Y qué pasa en este capítulo? ¿Qué hace Abraham? ¿Saben lo que hace Abraham? Se ríe. Abraham se rió. Y esto es algo que va a ocurrir en el capítulo 18 también, porque le va a pasar lo mismo a Sara. ¿Y por qué se ríe Abraham? Porque no puede entender que a esta edad él va a tener un hijo y su esposa, que es estéril y avanzada en edad también, va a amamantar, va a comenzar a criar hijos. Bien, pasa un año de esto, pasa un año. Pero no le dice nada a Sara, aparentemente, por lo que él. Pastor, Sí, pastor, no sé sí. si es a mí
o a todos se los corta el internet, o anda malísimo acá en la Y a Madrid. mí también se corta. Sí, Acá se está también. A mí también cortando. se me cortó. Se está cortando. ¿Sí? 3, 4, vos, Sí. ahí San Miguel, ¿cómo está? Sí, se corta, sí, se corta. Sí, se En Prida corta, también. se corta también. También Queda, se corta. Se cortó, queda no se re duro. entendió nada. Bueno, ¿arrancamos de nuevo? La ¿Oramos? Prida. ¿Oramos y empezamos de nuevo? Bueno, dígame más o menos dónde quedaron. ¿Dónde quedaron? ¿En qué parte? Cuando está en el capítulo, pasando el capítulo 18. Con la risa de Abraham. Bien, De bueno, Abraham, sí. bueno, no se Exacto, perdieron, de ahí. no se perdieron demasiado, no se perdieron demasiado. Igual recuerde que está grabado y ya mañana pasado lo compartimos, ¿eh? El plomazo que me tienen que bancar otra vez a mí, van a tener que volverme a escuchar, así que yo los compadezco en este sentido. Pero seguimos. Yo no estoy viendo algunos hinchas de Boca ahí, y como hoy juega Boca, me parece que... Ah, hay dos, sí. Pastor, soy No hincha de veo- Boca, yo no estoy viendo mucho. Somos los mejores, pastor. Los que más copa tenemos. Perdón, con respeto, pero ¿qué pasó el otro día? No no nos desviemos del foco, no nos desviemos del Instituto foco. Bíblico, por favor. Y enfoquémonos, por favor, en lo más importante, ¿ok? Pero Estamos todos los hinchas de Cristo. muy bien, perfecto. Ahora la clase, como empieza a 9:30 partido, va a terminar a las 10:30. Así no tienen tiempo de llegar. Bueno, la circuncisión entonces era como la señal del pacto. Cambio de nombre y la circuncisión. ¿En qué consistía la circuncisión? Todo el mundo, la mayoría de ustedes sabe que consistía en una extirpación quirúrgica en el prepucio y que, bueno, de generación en generación eso tenía que seguir, para pertenecer al pueblo y a la religión tenía que seguir. Dice Dios, mi pacto, tú, tu descendencia después de ti por generaciones será por señal. A los 8 días, el nacido en tu casa, el extranjero, como bien dijimos. Y era edad de Abraham de 99 años e Ismael de 13. Ya el niño, el hijo de Agar, el que había contraído, ya tenía 13 años. Abraham 99, Ismael 13. Y después de este encuentro que tiene Dios con Abraham, donde él se ríe, pasa un año y entramos al capítulo 18, donde hay más risas y un aspecto de Abraham que vamos a conocer que es el de intercesor. Un perfil de Abraham que vamos a ver cómo él intercede por Sodoma, por Sodoma y Gomorra, ¿sí? Este es un relato apasionante, es hermoso, porque él está en la tienda, está con la esposa, está en la tienda, y aparecen 3 ángeles. 3 señores, dice la escritura. En algunas versiones dice señores. Y aparece. ¿Va escuchando bien? ¿Se va escuchando bien? Perfecto, seguimos. Ahora, en esa época, en esos tiempos, el agasajo, el ser hospitalario era una norma que no fallaba nunca. La gente era muy hospitalaria, sobre todo porque el desierto era muy cruel, la gente, la costumbre, el perfil del ser humano en esa época es ser hospitalario. Y así es como lo reciben. Ahora, cuando lo reciben, uno de ellos le dice, volveré a verte en un año y tu esposa, Sara, tendrá un hijo. A esto hay que agregarle que en el hospedaje le hacen un banquete, porque eso también es algo que se estilaba, es algo que era muy propio de la época. Se amasaba un pan, se preparaba un cabrito o un becerro, lo que fuera, y se preparaba una comida para los visitantes. Era un verdadero agasajo. Y cuando el ángel le dice esto, volveré a verte en un año y tu esposa Sara tendrá un hijo, Sara escuchaba desde la carpa y se rió en silencio. ¿Conocen a muchas mujeres que
de casualidad pasan por ahí y escuchan. No hay muchas, pero vieron que hay algunas que pasan y tienen como un radar, una especie de radar, captan, captan, captan. Pero piensa en sí mismo ella y dice, ¿cómo podría una mujer como yo, estéril y avanzada en edad, volver a tener placer? Sobre todo cuando mi Señor es viejo también. Entonces el Señor, escucha, no estamos hablando de ángeles acá. O mejor dicho, no estamos, por lo menos uno no es un ángel cualquiera. Estamos hablando, todos los biblistas coinciden en que esto es una cristofanía, es una aparición de Cristo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso puede una mujer como yo, vieja y estéril, tener un hijo? Pensó ella. Y Está el cortado ángel ahí. le dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré en un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso dijo eso. Y dijo, yo no me reí. Y el ángel del Señor, este término, cuando se habla del ángel del Señor, está hablando de Cristo. Está hablando de una cristofanía. Y el ángel del Señor le dijo, sí, te reíste. Es decir, que es confirmación tras confirmación de que lo que Dios le había prometido una vez a Abraham se iba a cumplir. Y a pesar de que él entraba en años y se volvía cada vez más viejo y tal vez más débil, y la esposa también, por supuesto, y parece que la promesa decaía, Dios se la confirmaba y la reconfirmaba hasta que el cumplimiento de la promesa llega. Ahora, ocurre acá en el capítulo 18 algo muy interesante que vemos un perfil de Abraham que es el de intercesor, porque Dios, como él es amigo de Dios, recuerden que Abraham fue llamado amigo de Dios, Dios le confía lo que va a ocurrir en Sodoma y en Gomorra, y que la va a destruir. Y ahí es donde Abraham intercede, pero podemos entender dos cosas, o llegar a entender dos cosas. Una es que tenía carga por los seres humanos, por la gente. Porque dice, si hubiera 50 justos. Y acá se plantea uno de los dilemas de toda la humanidad desde siempre. Y la gente se pregunta siempre, ¿por qué pagan justos por pecadores? ¿Por qué deberían pagar justos por pecadores? Porque no es justo, digamos, que venga un desastre natural o llámenlo ustedes como quieran, un accidente aéreo, bueno, y muera gente inocente. Y de alguna manera es lo que se plantea Abraham. Abraham. Y entonces le pregunta a Dios, si hubiera 50 justos, y llega el momento en que Dios le dice, ni siquiera hay 10 justos. Pero bueno, también tenemos que pensar que ahí vivía su sobrino y que parte de su interés probablemente, posiblemente, haya tenido que ver esta intercesión por su sobrino, Lot. Y entonces, esto tiene que ver con la responsabilidad colectiva, porque también había en esa época, por lo que leemos e inducimos, que había cierta responsabilidad colectiva. Es decir, ¿deberían pagar justos por pecadores? Dios le dice, ni siquiera hay 10. Y entonces, el capítulo 19, ya entramos al capítulo 19, nos encontramos con una especie de novela. Esto podría filmarse tranquilamente en una serie. Lo que pasa acá en Sodoma es típico. Si uno quiere escribir una novela, podría sacarla de acá tranquilamente. Porque van dos ángeles a visitarlo para sacarlo, definitivamente, porque Dios decide destruir la ciudad. Y Lot, como es hospedador, culturalmente era lo que se debía hacer, pide que entren a la casa, ellos no quieren quedarse una versión dice en las plazas, pero por fin acceden a ir y entrar a la casa del otro. Lo que ocurre después es que, dice la escritura, dice el capítulo 19, jóvenes y no tan jóvenes, viejos, rodean la casa con la intención de querer violar a los ángeles. Quieren abusar de ellos.
Y Lot les pide por favor que no lo hagan. Es más, Lot sale afuera tratando de persuadir que no lo hagan. Pero ellos dicen, este forastero, que hace tan poco que vive acá, ahora viene a ser juez de nosotros. Y persisten y no quieren escuchar a Lot. Y los ángeles lo que tienen que hacer es meterlo a Lot y enceguecerlos a ellos porque no iban a desistir de lo que se habían propuesto. Bueno, es lamentable y triste el final de la vida de Lot y cómo de alguna manera los ángeles le dicen, mira, si tenés parientes acá, sacalos porque Dios va a destruir la ciudad. Si tenés familiares, sacalos. Pero evidentemente no tenía las hijas eh, desposadas con hombres que creyeran en Dios. Por eso, cuando Lot les dice de salir, ellos pensaron que era una cargada, que era una burla. Bueno, da a entender, cuando nosotros leemos, da a entender, porque dice que asió de la mano para sacarlos, que no estaba muy convencido en salir Lot. Así que es como si pensáramos que lo está sacando a empujones de la ciudad. Entonces los ángeles le dicen, bueno, vayan a la montaña porque esto se va a destruir. La destrucción es inminente. Y Lot pide ir a un lugar, a una ciudad chica que se llama Zoar, con Z, Zoar. Y bueno, acceden los ángeles para que vaya a esa ciudad. Les dice lo siguiente, corran por sus vidas y no miren atrás. Corran por sus vidas y no miren atrás. Y esta es una palabra muy fuerte. Esta es una palabra muy fuerte y se puede aplicar a la vida cristiana, porque muchas veces los cristianos estamos en lugares de mucha mala influencia, de muy mala influencia. Y vemos que la situación se corrompe, vemos que la situación cada vez va peor, vemos que las cosas no funcionan como deberían funcionar y nos quedamos. Y Dios tiene que a veces enviar un ángel para decirnos, salgan de ahí, salgan, corran por sus vidas. Y lo que pasó con la esposa de Lot, ¿qué fue? Que miró hacia atrás. Miró hacia atrás porque evidentemente tenía más interés en lo que dejaba atrás que en lo que tenía por delante. Y esto es una aplicación, una lección práctica también. No hay un horizonte para nosotros, no hay un futuro para nosotros si todo el tiempo estamos mirando hacia atrás. Es decir, no se puede visualizar el horizonte si todo el tiempo se está mirando hacia atrás. Y lo que ocurre es que cuando miramos hacia atrás, nos convertimos en estatua de sal, como en este caso, metafóricamente hablando. Nos estancamos, nos paralizamos, porque todo el tiempo estamos mirando hacia atrás. Y Dios dice, es hacia adelante, es hacia adelante. Seguimos. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, Lot, una vez que destruye la ciudad con fuego y azufre, ustedes vieron seguramente en geografía donde hay objetos, datos arqueológicos donde muestra que hay yacimientos de asfalto e incluso azufre en la zona donde fue destruida Sodoma y Gomorra. Lo que ocurre es que él tuvo miedo en ese lugar, en Zoar, estando con sus hijas, y decide irse a la montaña, a una cueva. ¿Y qué hacen las hijas? Bueno, toman la peor de las decisiones. Ellas están desesperadas y dicen, bueno, no vamos a tener descendencia nosotros. ¿Dónde vamos a conseguir un hombre para casarnos, para contraer? Bueno, deciden embriagar a su padre, tienen relaciones sexuales con él, primero una, después la otra, cometen incesto y de esa relación incestuosa nacen dos naciones, que es Moab y Amón, que son dos naciones que fueron enemigas de Israel y que fueron de muy mala influencia también para Israel. Ellos practicaban ritos paganos que contaminó a Israel de alguna manera.
Bueno, hasta acá es la tristemente célebre vida de un personaje llamado Lot que decidió, recuerden, ver lo mejor de la llanura. Eligió por los ojos, eligió por el alma y no por el espíritu. Yo creo, estoy seguro, si se hubiera quedado pegado a Lot, perdón, a Abraham, su sobrino, le hubiera ido bien. Porque siempre que te pegas a gente de bendición, gente que te pegas a gente de influencia, no te puede ir mal. No te puede ir mal. Y siempre que te pegas a gente que no es buena influencia, que es negativa, siempre va a ocurrir todo lo contrario. Va a ocurrir eso, justamente, porque es una cuestión de influencia, ¿sí? Ahora, seguimos. Las novios, los novias, bueno. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Seguimos, ¿eh? Seguimos. Capítulo 20. Capítulo 20 habla de un episodio muy similar al del capítulo 12. ¿Qué hace Abraham? Comete el mismo error que cometió en el capítulo 12, donde mintió acerca de su esposa, que también era su hermana, pero era su esposa. ¿Cómo era la relación de Abraham con Sara ahora? O desde siempre, ¿cómo fue? Bueno, en realidad eran hermanos, pero de diferentes padres, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá es que vuelve a repetir el mismo error y Abimelech, en este caso, Abimelech, eh, alentado por sueños, Dios le dice, sos hombre muerto porque has tomado a una mujer casada. Lo mismo que ocurrió en Egipto, pasó acá. Pero ahora Dios se revela en sueños. Pero sin embargo, Abimelech no había dormido con Sara. La había tomado, pero no había tenido relaciones con Sara. Y en sueño Dios le advierte y le dice, sé que sos inocente, por eso no permití que la tocaras, le dice Dios a Abimelech. Y el mismo planteo que el rey anterior. Pero porque me mentí, sí, bueno, no, yo pensé que acá me iban a matar, mi esposa es muy linda, bueno, en fin. En realidad ella ya era una mujer casi anciana, con lo cual se mantenía, evidentemente o aparentemente, se mantenía muy bien, ¿sí? Anoten las chicas ahí la dieta de Sara, que ya a los 90 años la veían con muy buenos ojos. Eh, ¿Qué nos has hecho? Le dice Abimelech a Abraham. Bueno, esto justamente. Este rey, este Abimelech, fue más íntegro que Abraham, porque Abraham puso en riesgo a su esposa, mintiendo. ¿Sí? Bueno, dice, yo pensé que en este lugar no hay temor de Dios y que van a querer a mi esposa y me van a matar. Bueno, en realidad somos hermanos, pero del mismo padre, pero no de la misma madre, de diferentes madres, ¿sí? Y yo me casé con ella. Bueno, ¿qué hace Abimelech? Le da ganados, le da también bienes. Recuerden que Abraham era muy rico. Y en estos dos episodios se enriquece más porque le están dando más bienes, más ganados, más, ¿sí? Eh, pero claro, en ese episodio Dios había tocado a las esposas y a las siervas para que no pudieran tener hijos de los hombres, de los habitantes de ahí. ¿Saben lo que hace Abraham? Abraham ora por ellos, y Dios los sana. Entonces acá tenemos el primer registro en la escritura, el primer registro de la sanidad divina a partir de la oración, y la hace Abraham. El primer registro. Porque habían quedado todas las mujeres estériles y ahora Abraham ora por ellas y las mujeres son sanadas. Bueno, 21. Vamos con el 21, porque tiene que nacer Isaac. Si no nace Isaac, nos quedamos como cortos. Abraham ahora tiene este hijo que es Ismael.
Está feliz con Ismael, o sea, es un chico de 14 años. Imagínense ustedes de no tener un hijo. ¿Quién no se va a encariñar con un hijo? Por más que no sea de la esposa que él quería. ¿Quién no se va a encariñar con hijo? Con un hijo. Así que Abraham está chocho con Ismael. Eh, pero nace Isaac con 14 años, y miren la diferencia de edad. 14 años tiene Ismael y recién nacido es Isaac. El versículo 6 y 7 del 21 dice, Dios me ha hecho reír, dijo Sara. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. Se calcula que entre los 2, 5 y 7 años el niño era destetado. Miren, hasta los 7 los chicos tomaban la teta. Imagínense, ¿no? El cuadro. Se servían solos los chicos casi, ¿no? Pero se calcula que más o menos era 2, 5, 7 años. Entonces, ahí tenemos que hacer una cuenta que Ismael, digo, 14, y este niño recién nacido, comienza una situación difícil, comienza una situación complicada. Ustedes saben, cualquier niño que no esté preparado para recibir un hermano tiene un problema familiar. Hay un problema familiar, hay un problema de sufre el chico. Así que si vos no lo preparás, si vos no le decís, va a venir tu hermanito, vas a jugar, o vas a ser el campeón, qué sé yo, en fin. El término adolescencia no existía en esa época. El término adolescencia nace en 1907. No existía la adolescencia. Eras niño y después eras joven y después eras viejo, punto. Y ya, ya eras un hombre a los 14, 16, 17, ya eras un hombrecito, un hombre. Y Sara dijo, bueno, comenzó este bullying, una especie de bullying, porque se burlaba Ismael de Isaac. Y Sara dice, esta situación no da para más y decide echarla. Sara le dijo, echa a esta sierva y a su hijo porque éste no ha heredar con Isaac mi hijo. El conflicto de la herencia, el conflicto de la paternidad. Comienza un conflicto que es pequeño, incipiente, no tan incipiente porque es grave, es un conflicto familiar. ¿Y que se extiende hasta cuánto este conflicto? ¿Hasta cuándo se extiende? Hasta hoy, hasta hoy. Árabes y judíos hasta hoy, hasta el día de hoy, en un mayor porcentaje no se puede ni ver. No digo todos, no podemos generalizar. Yo tengo amigos que son de descendencia árabe, tengo amigos de la colectividad judía y no tienen problema. Pero cuando abrazan la religión, ahí comienza la fricción, ¿sí? Ahí ya se vuelven fundamentalistas prácticamente. Entonces, eh, tienen que echarla a ella y al hijo. Y el libro de Gálatas nos habla acerca de eso, porque no puede heredar la libre con el hijo libre con el hijo de la libre y con el hijo de la esclava, porque son antagónicos desde el punto de vista espiritual. Recuerden, uno es el hijo de la promesa. El otro no. El otro es el hijo de la carne, forzado. Es la ayuda humana. Es lo que quisieron hacer, digamos, para ayudar a Dios, entre comillas, ¿no? Dice el Nuevo Testamento y hace un paralelismo en Gálatas 4 entre la esclava y la libre, como enemistad entre la carne y la gracia. Pablo es categórico. Agar representa a los hombres que pretenden salvarse por las obras y Sara a los que viven por la gracia, por la fe. Y Pablo dice, esto es incompatible. Esto es incompatible. Y dice en 25 Pablo, en Gálatas, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Por qué?
porque sabíamos y sabemos ahora muy bien que de la descendencia de Agar, de Ismael, descienden los árabes. Ahora, Dios le dice a Abraham algo muy interesante. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Porque Dios está obligado a hacer una nación. ¿Por qué? Porque lo había prometido. ¿Cuándo se lo prometió? A Agar y a Ismael. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? En el capítulo 16, cuando ella va embarazada, y también tiene ese primer conflicto con Sara y huye al desierto, y el ángel se le aparece y ella le pone nombre a Dios. Le dice, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Esta historia se vuelve a repetir porque Abraham la despide. Y Abraham es rico, Abraham es multimillonario y le da pan y agua y los deja solos. Es decir, no van en un séquito. No dicen, bueno, vaya un séquito, síganlo 10, 15 personas hasta que encuentren un lugar. No, no, la deja la buena de Dios. Y Abraham, y Agar, perdón, fue por el desierto de Beerseba. ¿Se acuerdan de dónde estaba el desierto de Beerseba? ¿Se acuerdan geográficamente? Donde Abraham hizo un altar. Ahora vamos a hablar de altar. Vamos a hablar de altares y de pozos. Dice, y le faltó el agua, y puso al niño debajo de un arbusto a distancia de un tiro de arco, porque no quería ver a su hijo morir, y el niño lloró. Bueno, ustedes seguramente leyeron, estoy casi seguro que leyeron, firmo que leyeron todo este pasaje. Miren cómo se moviliza el cielo a partir de que el niño llora. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y oyó, dice la escritura, y oyó Dios la voz del muchacho, la que no oyó su papá, la que no quería oír su mamá, ver cómo se moría, la oyó Dios. Dios movilizó todo el cielo porque el chico lloró. Y el ángel del Señor, otra vez, el ángel del Señor, recuerden, Cristofanía, llamó a Agar desde el cielo. No temas, Agar, porque Dios ha oído al muchacho, el que nadie quiere oír. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, que yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua y llenó el odre, perdón, de agua y le dio de beber al muchacho. ¿Estaba el pozo ahí o no? ¿Estaba el pozo? Sí. Le abrió Sí, los sí. ojos, le abrió los ojos y vio el pozo. Si le abrió los ojos, evidentemente es porque no lo veía. Y la mujer le puso nombre a Dios, entonces ya se lo había puesto antes. Y vuelve a repetir, dice, tú eres el Dios que ve. El Roy. Esta palabra para acá, para el Dios que ve, es el Roy. Es otro nombre, otro, otra, otra, otro atributo de Dios. Y acá estamos viendo un Dios que lo ve todo. Dios que ve todo. Dios ve todo, absolutamente. Cuando nadie veía a la sierva, a la despreciada, cuando nadie veía al muchacho, al despreciado, Dios sí lo veía. Y esto es una palabra muy pertinente para todos aquellos que están lidiando con un chico solos. Una mamá que está creando un chico solo, un papá que está creando un chico, una chica sola. Dios ve. Dios ve
la aflicción de tus hijos y Dios ve tu necesidad. Aunque nadie lo pueda ver, aunque llores en secreto, aunque sufras en secreto, Dios ve. Él es el Roy, es el Dios que ve. Reciban esta palabra, por favor, aquellos que están lidiando, luchando solos con sus hijos y sepan que Dios todo el tiempo ve, aunque nadie vea, Dios ve. Ve tu aflicción, ve tu necesidad y ve el recurso, porque se estaban muriendo. Por eso, aquellos que están lidiando, luchando y pensando de dónde vamos a sacar, Dios abre los ojos y presenta recursos. Uf, Dios le dio una bendición para esta nación, ¿eh? Muy grande, muy, muy grande. Esto que Dios le da acá y dice que los va a multiplicar y habla acerca de la característica del muchacho, cómo iba a ser hombre fiero, ¿se acuerdan? Diestro para el arco, lo vemos en la Guerrero. característica de todos los árabes, lo Oh, vemos. Si hay una nación poderosa en el mundo, son los árabes. Se compraron todo. ¿Qué recurso les dio, además de agua, a los árabes? A ver si alguien me lo puede decir. Un recurso natural por lo cual ellos son muy ricos. ¿Qué recurso les dio? Oro. Petróleo. Petróleo. Todas las naciones árabes que explotan el petróleo son sumamente ricas. Nosotros tenemos a veces una mirada parcial. Nosotros amamos a Israel. La verdad que tenemos el corazón en Israel. Amamos al pueblo judío. De ahí vino nuestro Salvador. Pero este reclama la paternidad también de Abraham. Recuerden, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo toman como referentes a Abraham como padre. Su padre de la fe es Abraham. ¿Y quién puede decir que no es hijo de Abraham? Sí es hijo de Abraham, hagan un ADN y van a ver que es hijo de Abraham, si fue engendrado por él. El problema es que no es el hijo de la promesa. El problema es que no se cumple lo que Dios dijo respecto al hijo de la promesa, porque iba a ser con Sara, no con Agar, pero de todas maneras la paternidad la reclaman y la tienen muy bien reclamada. Miren, los árabes, hago un paréntesis acá, los árabes son sumamente poderosos, han comprado edificios en Londres tuvo que cambiar su legislación porque se compraban todos en Londres. Compran clubes de fútbol, compran tierras, en fin, son sumamente muy buenos para los negocios. Bueno, Dios vio a este muchacho. Y gracias a que Dios vio a este muchacho, que casi muere con su madre en el desierto, hoy la nación árabe es lo que es. Bueno, repito, la comunidad árabe la mayoría es gente hospitalaria, bondadosa, solidaria, la mayoría, la mayoría. Los problemas son los fundamentalistas. ¿Sí? El problema son los fundamentalistas. Seguimos. Capítulo 22. Capítulo 22, esto revela la cumbre de la fe de Abraham. Acá es la cumbre de este capítulo 22, nadie se va a olvidar nunca, todo el mundo lo tiene presente porque acá es donde Dios le pide a Abraham algo que es inusual, que es algo atípico, que no es normal, que va contra toda lógica de Dios. Es decir, acá tranquilamente podríamos sacar este capítulo y la Biblia sigue sin problemas, porque, o sea, esto genera hasta cierta apatía en la fe, por lo que voy a decir, por lo que voy a decir. Porque es algo que Dios no puede pedir. ¿Qué pide Dios acá? ¿Qué es lo que le pide? Que le entregue a su hijo único.
siempre ahora Dios le va cuando se revela a Abraham, le dice, tu único hijo, para hacer la distinción entre Ismael e Isaac, ¿no? Y le pide a su único hijo en sacrificio. Capítulo 22, recuerden, estamos en el capítulo 22 de Génesis. Bueno, hay un conflicto entre el amor. Qué- 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 qué pensaría un padre que está esperando por años un hijo y Dios se lo pide en sacrificio? Hay muchas cosas que no son lógicas y que uno debería analizar, que obviamente que esto no puede pasar en esta época, pero pasó en esa época para enseñarnos a nosotros algo trascendental, la cumbre de la fe del patriarca. Se revela acá, el conflicto entre el amor paternal y la obediencia a Dios. ¿Amamos más a nuestro hijo o amamos más a Dios y obedecemos a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Adiós. Creo que es tremendo y también pensar en lo que habrá pensado el hijo de Abraham también, ¿no es cierto? Mi padre me quiso matar, o sea, ¿cómo vivís después con eso? Eso es no solamente del lado de Abraham, sino también del lado del hijo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Por eso es un conflicto y vemos también de alguna manera la sumisión de Isaac, porque hasta ese momento son pocas las palabras que menciona Isaac, y ahora vamos a llegar a eso. Lo extraño del pedido, ¿en qué consistía? ¿Por qué era extraño lo que pedía Dios? Porque Dios no pedía sacrificios humanos. No había registros. Dios nunca, además, era una costumbre pagana. Los que Sí, pedían sacrificios humanos se sí. relacionaban a pueblos paganos. No tenían nada que ver con Dios. Tercero, Dios no le da explicaciones. No le dice, bueno, vos llévalo y vemos, vamos viendo, pero yo te lo pido, pero después vamos viendo. A lo mejor me arrepiento o no. Es decir, cuando expulsó a Ismael de la casa, le dio explicaciones. Le dijo, yo tengo un proyecto, tengo un plan para ese hijo, para ese hijo que vas a abandonar o que vas a dejar ir con Agar. Acá no le da explicaciones, simplemente le dice, entregalo en sacrificio. Y por supuesto el pedido era contrario a la promesa. Si vos me vas a dar un hijo y yo voy a tener una descendencia, una gran descendencia, como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, ¿cómo me lo vas a pedir en sacrificio? Acá hay algo que no está funcionando. Hay algo en la conexión. Tenemos interferencia. No es bueno el wifi espiritual que tenemos. Es decir, no estoy entendiendo bien lo que me estás pidiendo. ¿Cómo me vas a pedir el hijo? Al hijo, al único. Y como dice Pablo Hoff, me gusta porque dice, parece que Dios estuviera contra Dios. Parece que Dios se contradijera, ¿no? Y en realidad, nosotros hoy con el diario del lunes, como decimos, ya con toda la información y con todo lo que pasó, deducimos y decimos, bueno, era una gran prueba. Y esto tenía que ver con aumentar la fe de Abraham, porque hay que tener fe para entregar a su hijo. Hay que tener mucha fe. Y además Abraham iba a tener una revelación más profunda de Dios, porque fue al límite, fue hasta fue hasta la cornisa, llegó hasta el a último momento. Ahora, algunos afirman que Dios tentó a Abraham, y esto es realmente una herejía, no tiene nada que ver. No, Dios no tienta a nadie. El tentador es ¿quién? El diablo, ¿sí? Era una prueba, una gran prueba, y una oportunidad para demostrar la obediencia y además para crecer espiritualmente y en revelación, ¿no? Bueno, dice también Pablo Hoff, y me gusta esto, como él
desarrolla esta situación y dice algo que es muy interesante. Dice, a lo mejor estaría pensando Abraham que una vez muerto el chico degollado, como se acostumbraba a matar a las víctimas en sacrificio, y una vez encendido el fuego, de las cenizas, pensó que Dios se lo iba a devolver. Y me encanta esa afirmación, esa idea, porque es como pensar un poco en la resurrección, ¿no? Es como que él tal vez, quizás una especulación, porque no lo dice la Escritura, pensó a lo mejor tal vez que Dios se lo iba a devolver de la misma ceniza, que Dios lo iba a resucitar. Eso es fe, eso es fe. Bueno, cuando dejó los criados, dijo, esperen aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Otro registro, otro primer registro que aparece en la escritura de la palabra adoración. Adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra adoración, acá nos hace mucho ruido. Acá adoración no tiene que ver con música, no tiene que ver con alzar las manos, no tiene que ver con llorar delante de la presencia de Dios, no tiene que ver con caerse, ¿no? Cuando te tocan y te caes. No, no tiene que ver con, ni siquiera con oración. Acá adoración tiene que ver con obediencia sin reservas y tiene que ver con una fe profunda y confianza en Dios. Eso es adoración. Todo lo demás es un componente que nos lleva a la adoración también. La entrega, la mejor canción, nuestro corazón rendido, pero acá el contexto tiene que ver con esto, ¿sí? Pero la confianza de Abraham dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, iban juntos, el muchacho llevando la leña, y solamente pregunta al muchacho la pregunta que haría cualquier persona. Bueno, vamos a sacrificar, vamos. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Pueden hacer una imagen, un cuadro del lugar y del momento? ¿Qué le decís a tu hijo? No, el cordero sos vos. No, le dijo, ¿qué le dijo? Dios proveerá. Dios proveerá. Edificó el altar, puso su hijo sumiso porque nunca se rebeló. Es lo único que escuchamos que pregunta, no dice nada. Sumiso, sumiso. Lo puso sobre el altar. Toma el cuchillo y cuando está por matar a su propio hijo, el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, otra referencia para Cristo, y le dice, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y le dice, no extiendas la mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único, otra vez enfatiza acá a Dios, tu único hijo. Alzó los ojos a Abraham y vio un cordero enredado en un matorral, lo tomó y lo sacrificó en lugar del hijo. Y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, otra revelación de Dios. Otro nombre que revela un carácter de Dios, pero ahora como Dios proveedor, porque significa el Señor proveerá. Luego el ángel del Señor llamó a Abraham y le dijo desde el cielo, ya que me has obedecido, no has negado a tu único, nuevamente, hijo, juro por mi nombre que te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades, mediante tu descendencia todas las naciones serán benditas, porque me obedeciste. Miren el poder de la obediencia. Este es un principio muy básico, muy elemental en el cristianismo. El principio de la obediencia.
Y a veces Dios nos pide cosas muy simples, pero a veces Dios nos pide cosas muy complejas. Lo que pasa es que si nosotros lo analizamos desde el punto de vista, digo bien, humano, siempre va a ser difícil, siempre va a ser complejo. Por eso tenemos que pedir a Dios sabiduría y que Él nos ayude a mirar con los ojos de Él, no con los nuestros. Tal vez Jesús se refirió a este día, a este momento, cuando dijo que Abraham se gozó de que habría de ver mi día, lo vio y se gozó en Juan 8:56, cuando él dice, acá hay uno más grande que Abraham entre ustedes. O Jesús dice, yo era antes de Abraham, hablando de su preexistencia, ¿no? Bueno, hay una tipología, hay un acercamiento de Isaac, lo que fue la vida de Isaac y el episodio este. Hay una tipología que me gustaría que ustedes la conozcan, que tiene que ver con un acercamiento a Cristo. Dice que como su nacimiento fue milagroso, ¿sí? El nacimiento virginal de Cristo también fue milagroso. Ahora, no fue un nacimiento virginal el de Abraham, el de Isaac, ¿se entiende, no? Tuvieron que hacer los deberes ahí. Pero en el nacimiento de Cristo no hubo intervención de José. Era la simiente del hijo de la promesa. Este es el hijo que había sido prometido. ¿Sí? Y Cristo es el cumplimiento, es el Mesías prometido desde el principio. Desde Génesis 3:15 se da cumplimiento en el sacrificio de Cristo en la cruz. Sara se rió, se gocijó de la misma manera que María cuando fue engendrada por el Espíritu Santo. Y bueno, como dijimos recién también, lo último, lo anteúltimo, fue sumiso, fue al monte, llevó la leña, de la misma manera que Jesús fue sumiso y llevó también el madero, aunque no llegó al Gólgota con el madero, pero comenzó llevando el madero él. Después lo siguió llevando José de Arimatea. ¿Sí? Y lo último, ahora sí, Isaac fue presentado a Dios como ofrenda, pero Cristo fue presentado como ofrenda, como el Cordero de Dios para la redención de todos nuestros pecados. Muy bien, muy bien. En el capítulo 23, vamos a tener que despedirnos de Sara. Sara muere en Hebrón. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Son muy inteligentes ustedes, la verdad. Miren, no me han hecho ni siquiera preguntas acerca de los dinosaurios cuando hablamos de la creación, de todas las cosas. Porque no entraron o entraron dinosaurios al arca. Bueno, anoten preguntas si quieren resolverlas, pero ustedes son muy inteligentes. A mí me sorprenden. Seguimos. Capítulo 23. Muere en Hebrón, en Canaán, y lo que hace Abraham es pedir una parcela, comprar una parcela, que se la quieren ofrecer, pero él no la quiere pagar. Digo bien, se la quieren ofrecer, no quieren que la pague, pero él sí la quiere pagar. ¿Sí? Y bueno, insisten, no, que sí, que no, que sí, que no, pero Abraham quería pagarla, así que una vez comprada la parcela, la pagó 400 monedas de plata. Y fue, escuchen, la única propiedad que tuvo Abraham, lo único que heredó Abraham en vida fue esta pequeña parcela en Macpela, que fue su tumba además, porque ahí fue enterrado también él, Sara, Jacob, Isaac, Raquel, Lea, es decir, no heredó nada, absolutamente nada de lo que Dios le había dicho en términos físicos, en términos territoriales. Era para su descendencia, pero él creyó y siguió adelante. Bueno, este capítulo 24 es muy interesante, pero por favor, denme un minutito, por favor. Solo un minuto ya vengo, ¿eh?
Perfecto. Capítulo 24, entonces, es muy interesante, porque es la búsqueda de una esposa para Isaac. Es decir, al chico había que colocarlo, o sea, no era fácil, no era fácil. Entonces, dice, siendo Abraham un hombre muy anciano, llamó a su mayordomo, el mayor de su casa, es decir, ya los dos son muy ancianos, Abraham y Eliezer, seguro, no lo dice, pero es probable que haya sido Eliezer, el Damasceno, el famoso Damasceno. Y le dijo, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Bueno, esta es una costumbre muy oriental. La mano debajo del muslo es una forma o un eufemismo, quiero decir, de poner sobre mis genitales. Es decir, por favor, no practiquen esas cosas. Eso- son muy arcaicas, son muy antiguas, no se usan más. No lo hagan, por favor. No hay que hacer todo lo que dice la escritura, ¿sí? No es todo literal, no es todo literal. También se utilizó en la antigua Roma, cuando la gente iba a declarar, se utilizaba esa modalidad. Pero bueno, eh, no andemos en detalle, sigamos. Le dice encarecidamente, le dice a su mayordomo, no dejarás que mi hijo se case con una cananea. Anda a mi tierra natal y busca esposa para él. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden, ellos salen de Ur de los Caldeos, concretamente, Pastor, sí, sí, perdón que lo interrumpa. ¿Qué simbolizaba el poner la mano debajo del muslo? ¿Era como un apretón de mano, sellar un acuerdo? ¿O qué era? Perdón porque no llego a entenderlo. lo acabo de decir, lo acabo de decir. Concretamente era poner la mano sobre los genitales de la otra persona. Claro, pero ¿con qué fin? No lo entiendo, perdón. Bueno, era una especie de juramento porque se consideraba el aparato reproductor masculino, se consideraba como algo importante, sumamente importante. Tampoco hay mucha explicación. La Biblia no lo explica eso. Nosotros inferimos eso de información histórica, cultural, pero no lo dice la Biblia. Ahora, Per- era una práctica antigua, ¿eh? Perfecto, Pero gracias, pastor. era sagrada, porque era una cuestión de cumplir eh, con lo que se prometía. En este caso, Abraham le pide encarecidamente, le pide por favor, no hagas que mi hijo se case con una cananea, no me traigas de las cananeas, porque ellos recuerden, habían salido de Ur de los Caldeos, de Aram, que también era una sociedad muy politeísta, muy pagana. Ahora vienen a Canaán, ¿y por qué es Canaán? ¿Por qué no quiere que se case con una canaanita? ¿Por qué no querría Abraham que se case con una canaanita? ¿Por qué Porque eran piensan paganos, ustedes? porque eran paganos. Porque eran descendientes de Canaán. ¿Y qué había pasado con Canaán, el hijo de Noé? ¿Qué había hecho Noé con Cam? Había maldecido a Canaán, al hijo de Cam. Y todos los descendientes de Canaán, en teoría, eran malditos. ¿Y quién quiere que que su hijo se case con un maldito o con una maldita? No, entonces le dice, por favor, anda a Aram, a la casa de mis padres, porque ahora vamos a ver algo muy interesante. Y tráeme de mi familia, tráeme una hija de mi familia, una mujer de mi familia. A ver, ¿a dónde estoy? Estoy acá y ahora voy a ir acá. Bueno, acá, ¿pueden ver acá la tabla familiar? ¿Lo ven ustedes ahí? Dígame, por favor, amén, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, Bueno. Sí, sí. Nacor, recuerden, estos son la descendencia semítica de Noé, Sem, Cam y Jafet, pero esta es la descendencia semítica de la línea de Sem. ¿Recuerdan? Semitas, antisemitas. Bueno, Nacor fue el papá de Taré.
Taré fue el papá de Abraham, de Nacor y de Aram, Harán. Harán muere, fallece. Entonces, en el lugar donde ellos quedan, cuando vienen para la tierra de Canaán, se llama Harán en memoria de este hijo que murió, que es hermano de Nacor y hermano de Abraham. Entonces ellos están ahora en Harán. Abraham le dice a su siervo que vaya y le busque hija de acá, de esta zona. No quiere cananitas, quiere de su familia. A Harán, como murió, su esposa era Milca. Milca, ¿la ven acá? ¿La pueden ver acá, Milca? La estoy señalando, no sé si la pueden ver. Milca no Sí. es un alfajor ni una galletita no, era esposa de Harán, pero como falleció Harán, Milca se cayó con Nacor, se casó con su tío. Ahí se está poniendo un poco denso el tema, ¿no? Pero se casó con su tío, ¿no? Contrajo matrimonio con su tío, Nacor. De Nacor le nació Uz, Buz y Betuel. Y de los hijos de Betuel nacen Rebeca, Labán, después Lea, y de Labán, Lea y Raquel. Que después, estos son Lea y Raquel son con quien se va a casar Jacob. Pero Rebeca es la apropiada, la elegida que va a buscar Isaac. ¿Sí? Entonces, es hija de Betuel, del padre de uno de los hermanos de Abraham, que es el tío, y que es Nacor. ¿Se entiende bien? ¿Sí? De acá viene Rebeca, de esta línea. Bien, volvemos. ¿Vieron que había mucho cuidado en no emparentarse con otra gente que los desviara de la fe, de la creencia, de las costumbres y de la tradición? Entonces, Abraham le dice, anda por favor y tráeme hija de mi familia, de los de mi familia. Ahora, ¿pueden pensar ustedes lo difícil que es eso? Uno tiene un problema a veces cuando compra algo para alguien que no sabe qué comprar. ¿No les pasa? Te dice tu señora, comprame para zapatos. ¿Cómo lo querés? Marrón. ¿Marrón qué? Marroncito de crudo. Y ya yo entro en pánico. E imagínate que alguien te pida un esposo. Y claro, un esposo, una esposa. Es como decir, bueno, si vas para el centro, me traes un esposo o una esposa. Es una situación compleja, difícil. Y bueno, abastece 10 camellos, abastece 10 camellos y se va en busca de la esposa para Isaac. Jehová enviará al ángel delante de ti y traerás de allá mujer para mi hijo, le dice Abraham. Esta historia es tan importante y ponemos énfasis y vamos a hablar un poquito de esto, un poquito más de lo normal, porque es el capítulo más grande, más largo de Génesis, ¿sabían? Y si es el capítulo más largo de Génesis es porque Dios quiere decir algo fuerte acá. Y quiere decir mucho. Entonces tomó 10 camellos llenos de presentes y se dirigió hasta Harán, donde vivía Nacor, hermano de Abraham. Ahora, cuando el siervo es muy, muy diligente y es muy íntegro, y es uno de los que yo quiero para mi equipo, porque el tipo hace todo, pero perfecto, perfecto. Y pide señales, pide condiciones, dice, no voy a meter la pata, no voy a traer cualquier cosa para el hijo de mi señor, voy a traer el hijo que necesita, la mujer que necesita, perdón, la hija que necesita. Entonces una vez ahí, una vez que llega, donde se dirige a la ciudad, donde se estableció Nacor, hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo, junto a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. La costumbre de las mujeres era a la tarde salir a abastecerse de agua en cántaros. Eso era
la salida de las chicas, ¿sí? En la matiné, no había recitales, no había shoppings. Las chicas socializaban ahí, se ponían al día y ahí se enteraban de todo lo que pasaba en el pueblo, porque era la vida social de las chicas y se ocupaban de eso. Las chicas, las mujeres jóvenes se ocupaban de eso, pero era a la tarde cuando no hacía tanto calor. ¿Quién era la mujer que salió en medio del sol al pozo a buscar agua? En un momento del día donde no iba nadie. La samaritana. La ¿Por qué? samaritana. Claro, porque no quería ser vista, porque estaba avergonzada. Entonces iba en un horario donde no iba nadie, pero hacía un calor terrible. Entonces, la costumbre de las chicas era ir cuando caía la tarde, cuando no había tanto sol. El momento de sociabilizar. Y le dice el siervo al Señor: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro justo a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente, dice él. Yo le diré a una de ellas, yo le diré a una de las mujeres: por favor, dame de beber de tu cántaro. Si ella me dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable para mi amo. ¿Qué pidió? Una señal. Una señal. No había terminado la oración todavía. ¿Qué es lo que pasó? Vino una joven llamada Rebeca, la que vimos ahí en el cuadrito. Era hija de Betuel, dice la escritura. ¿Quién era hijo de Nacor, como vimos en el cuadro? Hermano de Abraham. Ahí estaba la parentela que se necesitaba para la unión. Y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa. Es decir, el siervo le pide todas esas señales. Pero además, la escritura dice algunas condiciones interesantes. Porque pobre Isaac, ¿te imaginas? No es fácil llevarle una mujer a alguien que no la conoce. O que la mujer vaya a alguien que el choque, el choque, el choque, digamos, no solo cultural, pero estético puede ser muy fuerte. Por eso, insisto, acá hay mucha fe. Acá hay mucha fe. Sí, hermano, claro, sí, obvio, claro. Entonces, hay algunas condiciones que dice que tranquilizaría a cualquier ser humano, a cualquier hombre, por lo menos. Dice, Rebeca era muy hermosa. Perfecto. Vamos bien. Qué bueno Dios, qué bueno Sí, Dios. gloria a Dios. Tenía edad suficiente para estar casada. Bueno, vamos, perfecto. Seguimos. Dice, pero aún era virgen, así que mejor 0 kilómetros, más no se puede pedir hasta acá, ¿no? Ella descendió hasta él, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarle y le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo: también sacaré agua para tus camellos y le daré de beber hasta que se sacien. Le Bueno, cumplió la ya señal. está, misión cumplida. Así que de inmediato vació los cántaros. Hay que darle de beber a 10 camellos. ¿Saben ustedes lo que toman los camellos? Litros y litros. Hay que darle de beber. Así que la chica no solamente era linda, no solamente era gentil, no solamente era, sino que además muy voluntariosa, sumamente voluntariosa. El siervo observaba en silencio, mientras se preguntaba en silencio al Señor si había dado éxito en la misión. Y cuando se dio cuenta que la misión fue un éxito, ¿qué hizo el siervo? Escuchen, sacó un anillo de oro y 2 pulseras grandes de oro también para sus muñecas. ¿Saben el anillo de oro para qué era? ¿Dónde iba el anillo de oro? ¿Saben las mujeres dónde iba el anillo de oro? ¿Los anillos? En la nariz. En la nariz. Exactamente. Así que el piercing no es nuevo. No nació hace 2 años el piercing, ¿ok? Ya era una cuestión arcaica. Bueno, ¿Se puede saber qué representaba eso? ¿qué cosa?
El anillo, el piercing, digamos, el anillo en la nariz, ¿qué representaba? Estética. No representaba, no tiene ninguna representación, pero sí la representación de los dones, del regalo, Sí, hay la dote. por la gentileza, una forma de agradecimiento. Eso es importante. Pero ahora vamos a ir a eso. Ah. Dice, bueno, ¿quién sos? Le pregunta, dígame por favor, ¿quién sos? ¿Dónde es algún padre en algún lugar? ¿Dónde puedo hospedarme esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella. Y mis abuelos son Nacor y Milca. Tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, así que también tenemos lugar para los huéspedes. El hombre se inclinó, y acá aparece otra vez la palabra que algunos dicen, esto es de los Salmos. Dice, el hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo, Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. 29, versículo 29. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. ¿Vieron que lo vimos en el cuadro? ¿Lo tienen a Labán? Bueno, que había visto el anillo de la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas. Eh, Labán vio esto y había oído a Rebeca contar todo lo que el hombre le había dicho. Entonces, versículo 31, Labán le dice, ven, quédate, en ese tono, ven, quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí afuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para vos y un lugar para los camellos? Es decir, la Biblia menciona lo que algunos personajes hacen, pero también revela la motivación. ¿Por qué tanto hospedaje? ¿Por qué tanta hospitalidad y por qué tanta... Ahí revela un perfil de Labán que lo vamos a ver después reflejado también cuando es pariente de Jacob. Este es el Labán, papá de Lea y de Raquel, De ¿no? leer. ¿Vieron? En los Sí. personajes bíblicos hay que a veces hacer una segunda lectura y ver cuál es la motivación atrás de por qué lo hacen. Y en nuestra vida también. En nuestra vida también. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, no? Bueno, Rebeca no era más de lo que había pedido. No solamente fue hospitalaria, amable, mujer de fe, porque ella decide irse. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá para decir algo que me parece muy importante y muy relevante. Mucho. La iglesia, la subcultura cristiana nuestra, ha tomado este tipo de pasajes como para ponerse de novio. Y de hecho contraer matrimonio también, pedir señales. Pero es, es muy bajo el porcentaje, les voy a decir. Es muy bajo el porcentaje, casi yo diría el 1%, incluso de gente que yo conozco, que no han salido bien. Porque esto, de tanto pedir señales, se vuelve como una especie de adivinación. Uno pide tantas señales y no trabaja para lo que tiene que conseguir muchas veces. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay chicas que ya tienen más de 40 años, yo conozco muchos casos, chicos que tienen más de 40, 50, esperando señales, y las señales no siempre se van a dar. Es como decir, bueno, señor, la que se siente acá al lado mío es la indicada. Y después anda diciendo, no, está ocupado, no está ocupado porque, claro, claro, ¿no? O que diga, bueno, es que sea como Rebeca, que me traiga agua, que me traiga. Y te aparece la hermana Juana, que tiene 65 años, con un vaso de agua y no, es una ujier que, claro, no sería compatible. Es decir, no. Y entonces pasamos de las señales a una especie de tiro al blanco. Y no es así. Esta es excepción a la regla. Estas son como excepciones a la regla, porque la regla sería, en todo caso, lo que hizo Jacob, que trabajó 14 años para su esposa. Porque el amor es eso, el amor es trabajo, el amor no es un sentimiento.
Incluye sentimientos, pero no tiene nada que ver con los sentimientos, el amor y la relación. El matrimonio que está basado en sentimientos es un matrimonio que va a la ruina en poco tiempo, en muy poco tiempo. Entonces, cuando la cultura nos hace creer, Hollywood nos hace creer que todo pasa por los sentimientos, estamos complicados. Pues incluso la persona con la que te vas a casar no es la persona que vos conociste, sino es la persona que vas a ir conociendo. Y no hay peor cosa que el enamoramiento. Miren qué palabra interesante. Enamoramiento. Porque esas primeras situaciones de la relación no es, no es verdad. Lo que pasa es que uno la disfraza porque las emociones son tan fuertes y uno cree que va a ser así toda la vida. Y no va a ser así toda la vida. Te lo firmo, te lo aseguro. Entonces, el matrimonio, el amor está basado en Es principios. verdad. Está basado en principios, no en sentimiento. Si fuera por sentimiento, ya tendríamos 30 divorcios cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios nunca dijo eso. Así que, bueno, aprovecho para invitarlos, para los que quieran, vamos a tener un retiro de matrimonio nosotros en el mes de noviembre. Un retiro de 2 horas en un catamarán. Vamos a hacer una excursión de 2 horas y va a haber un taller para matrimonio express. Así que ya pasé el chivo y falta mucho para noviembre, pero lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre con la vida matrimonial? Es la base de la familia. Si el matrimonio no funciona bien, la familia no funciona bien. Si la familia no funciona bien, la sociedad no está bien. Incluso las iglesias no funcionan bien si la familia no está bien. Por eso Dios creó primero la familia y después la iglesia. Por eso nosotros tenemos que priorizar la familia a la iglesia. No estoy diciendo que hay que dejar de lado ni dejar de congregarse. No digo nada que no dije, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que Dios está muy interesado en familias y en matrimonios. Y por supuesto en su iglesia. Seguimos. Ay, bueno, esta historia de amor, esta hermosa historia de amor bueno, ella decide irse, hay que salir de un lugar para ir a encontrarse con otra persona que uno no conoce y que no sabe. No había Facebook. ¿Están entendiendo eso? No había perfil donde uno puede decir, uy, bueno, tiene un poquito de filtro, pero, pero que hay gente que se pone mucho filtro en la foto que es irreconocible después. Eh, sí, uno no sabe, sos vos o no sos vos. Bueno, entonces no sabía, no sabía con lo que se iba a encontrar. Y también Isaac no sabía que le iban a traer. Pero gracias a Dios, bueno, se concreta esta boda cuando ella viene, cuando está llegando. Tiene una despedida muy linda de la familia. Siempre, incluso ahora en las bodas judías, se hace este tipo de despedida, deseándole a ellas, a las mujeres sobre todo, que tengan muchos hijos. Miles y miles así le dicen, que tengan miles de hijos. O sea, que sean para la fertilidad, el procrear para ellos es muy importante, siempre ha sido muy importante. Por eso, siempre que una mujer era estéril era una afrenta, una vergüenza. Y después lo vamos a ver eso. Entonces, la fertilidad, que tengan muchos hijos, es un deseo profundo de la familia y que te vaya bien y que te vaya lo mejor, pero que te vayas. O sea, sí, porque había un desprendimiento del hijo. No es como nuestra cultura occidental, que nosotros le decimos a nuestro hijo o a nuestra hija, bueno, si te pasa algo, volvé, siempre vas a tener tu casa, tu cuarto acá. No funcionaba así. Una vez que te vas, que tomás la decisión, y ya la tomaste, que Dios te ayude, ¿sí? Nosotros vemos las cosas de otra manera, diferente. Una vez que se fue, ya está, se fue para siempre, dejará padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Y eso siempre ha sido así en la cultura oriental judía, y en este caso, ella se va para no volver. Y en el ir, ahora en el ir, y en el encuentro, ella lo ve, y es como de novela, ¿no? Y le pregunta al siervo, ¿es él?
Sí, es él. Bueno, qué lindo. Bueno, se pone el velo y va a su encuentro. Miren qué reverencia y qué interesante. Y él la lleva a la tienda de su mamá, Sara, que ya había fallecido. Y ahí dice, la tomó y la amó. La tomó, dice, y la amó. Es muy interesante y es muy linda esta historia porque además revela otra tipografía. Otra tipología, quiero decir, digo, tipología, que tiene que ver con la iglesia, Dios Padre, el Espíritu Santo. Hay una tipología en los tres personajes. El Padre, que envía al siervo, que en este caso sería el Espíritu Santo, y que lleva dones para la iglesia, que es la esposa o la novia en este caso, y la llena de dones para hermosearla y para ponerla hermosa para el encuentro con el esposo, que es lo que ocurre acá, ¿no? Eso es muy interesante también. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Tenemos que despedirnos de Abraham en el capítulo 25 y a la edad de 175 años, eh, Abraham dice, se encuentra con su pueblo, se va a encontrar con su pueblo. Ahora, es interesante porque una vez muerta, una vez que falleció Sara, él se vuelve a casar con Setura y tiene 6 hijos más, 6 hijos más. Con lo cual uno podría llegar a pensar que el haber tenido a Isaac, bueno, también a Ismael, lo vigorizó, tal vez tuvo mayor capacidad procreativa. No lo sabemos, no lo dice eso la escritura. Lo que sí dice es que tuvo 6 hijos más. No impidió que pudiera engendrar 6 hijos. Y Romanos 4:19 dice que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. Es decir, que ya estaba entrado en años y ya como muerto. Bueno, en el último acto, lo último que hace Abraham es lo que deberían hacer todos los hombres de Dios. Cuando uno está por irse de este mundo, encontrarse con el Señor, debería dejar la casa ordenada. Y dejar todo ordenado en este sentido. Le dio lo que correspondía a Isaac, perdón, su herencia, la mayor parte, pero también le dio a los 6 hijos, a esos 6 hijos, pero trató de que se fueran, ocuparon el suroeste y el sur de la tierra, para que no estuvieran cerca de Isaac. ¿Sí? No tiene mayor sentido nombrar a los hijos, pero si quieren, yo se los puedo pasar después el nombre de los 6 hijos de Abraham, pero que no van a heredar definitivamente con Isaac. Y entonces así se hace Isaac realmente heredero de las promesas y murió a Abraham a la edad de 175 años. Fue sepultado en Macpela, en el predio, en el parcela que él había comprado. Y dice la escritura, fue unido a su pueblo, pero no se refiere que fue llevado a Ur de los Caldeos, sino que fue al encuentro espiritual, el lugar del depósito de los espíritus, ¿sí? Que era en lo que creían ellos. En el encuentro con sus antepasados, a eso se refiere. Bueno, ¿cómo estamos? Uy, los hinchas de Boca cómo deben estar. Ay, Dios mío, que está por empezar el partido. Ya empezó. Bueno, Isaac y Jacob. Comienza ahora la historia básicamente, de Isaac como heredero de las promesas y Jacob como el que continúa. Es interesante porque Isaac fue totalmente diferente a Abraham. Isaac pasó la mayor parte de su vida en el sur de Palestina. Era diferente, totalmente diferente, tenía carácter diferente al de Abraham.
sosegado, meditabundo, conciliador, pero también fue un hombre de fe y de obediencia. Cometió casi los mismos errores que Abraham, casi los mismos errores que Abraham, pero cumplió el propósito de Dios en su vida guardando las promesas y transmitiéndoselas después a Jacob. Y fue, de alguna manera, fue el eslabón necesario para cumplir el pacto hecho con Abraham. El nacimiento de Jacob y de Esaú, ustedes lo conocen, ¿no? Lo conocen muy bien, lo han leído varias veces, conocen la historia. Y ya conocen ustedes que había una rivalidad en el vientre de su mamá. Ya los niños, había pleito, había rivalidad entre ellos. Esto es 25 del 19 al 34. Ahora, Rebeca, como Sara, resultó ser estéril. ¿Y cuánto tardaron en tener a los mellizos? Gemelo dicen algunas versiones, mellizo es lo correcto. Jacob y Esaú son los hijos que van a nacer a partir de la relación entre Isaac y Rebeca. 20 años. 20 años después que se casaron, recuerden, ella era estéril, oraron al Señor, Dios honró su fe y a los 20 años ella queda embarazada de estos dos niños que van a ser hermanos, pero van a ser antagónicos también. Bueno, a ver. La nación entonces que descendería del mayor serviría al más joven. Dios de alguna manera cambia la costumbre de aquella época. Siempre la preeminencia la tenía el mayor, pero ahora el mayor va a servir el menor. Invierte los roles de alguna manera culturales y tradicionales, ¿sí? De todas maneras, le había dado Dios una profecía a Rebeca, diciendo que los dos niños serían fundaciones de naciones, pero de naciones antagónicas. Esaú cuando nace es llamado como, significa velloso, y que fue el padre de Edom, de los edomitas. ¿Por qué? Porque vamos a enfatizar nosotros la línea de Jacob, porque de la línea de Jacob continúa la línea mesiánica. Ahora, ustedes conocen esta historia y dijimos que Dios pone foco en la familia y sobre todo la escritura saca a la luz los problemas familiares. Porque no vamos a negar que acá había preferencias por un hijo o por el otro, ¿sí o no? Rebeca tenía preferencia por Jacob e Isaac tenía preferencia por Esaú. Es decir, que el matrimonio que se formó en el cielo, donde el siervo oró, pidió señales, terminó siendo, de alguna manera, en términos de relaciones, un fracaso en la tierra. Así que esta es una enseñanza, es otra enseñanza, otra lección práctica para entender que no debería haber preferencia por los hijos. No son iguales todos los hijos. Nacieron bajo el mismo techo, hijos del mismo padre, de la misma madre, pero tienen personalidades diferentes y van a crecer diferentes y van a crecer siempre diferentes, porque son con personalidades, donde Dios va a tratar con ellos de manera especial y específica. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a después terminar de desarrollar este problema familiar y sobre todo la conducta de los hijos. Y les pido por favor que oren y que estudien. Yo intuyo, yo estoy seguro, son ustedes muy inteligentes, pero hay que estudiar y no dejen todo para el último día. Entonces vamos a tomar hasta acá, hasta lo que vimos, y relájense, estén tranquilos, y cualquier consulta que tengan, me mandan algún mensaje, pero creo que con las grabaciones no van a tener mayor problema. Esta grabación entre mañana y pasado les va a llegar, porque lo vamos a distribuir a los directores, así que les va a llegar. Oramos al Señor. Bueno, Señor, te damos gracias una vez más por esta noche.
por este encuentro, esta conexión que siempre es una conexión divina, donde vos sos el protagonista, donde vos sos el Señor y donde creemos que vos dirigís estas enseñanzas a través de tu palabra con tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que cada lección que hemos aprendido hoy la podamos llevar a poner por obra y que bendigas nuestra familia, Señor. Pedimos por nuestras familias en especial manera. Y te rogamos que tu obra se haga notoria y que podamos testificar de tu poder en medio de nuestra familia. Bendecir nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres y sobre todo y fundamentalmente bendecir nuestros matrimonios, Señor. Danos sabiduría para poder convivir y para poder llevar adelante tu plan perfecto para nosotros. Bendecir nuestras iglesias, nuestras reuniones, donde vos seas el centro y donde vos te manifiestes de una manera notable este fin de semana. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Pastor, una pregunta. Sí, ¿Usted dijo que eran mellizos o gemelos? la traducción correcta es mellizo. Después voy a explicar la diferencia entre gemelos y mellizos, que la mayoría, o a lo Ah, mejor ustedes lo conocen, conocen la diferencia, pero voy a explicar después la diferencia. Pero listo. nacieron juntos, Mellizos. nacieron juntos y uno tomado del calcañar del otro. Es la lección más importante que tenemos que aprender por la cuestión espiritual, por la lección espiritual. Listo. Bueno, Pastor, una gracias. pregunta le voy a hacer. Bendiciones. Después, cuando pueda, explique lo de los dinosaurios, pues somos inteligentes, pero queremos saber igual. La mayoría pregunta siempre acerca en las primeras clases, pero rápido, sintético, simple. Los días de la creación nos fueron de 24 horas, o podemos pensar que no fueron de 24 horas, que si fueron de 24 horas en realidad pasaron de día a día años y miles de años, no lo sabemos, el famoso día era, no sabemos qué ocurrió en el medio. Y tampoco sabemos si ya habitaban con Adán, que es una posibilidad. Lo que no podemos hacer es esconderlos, porque algunos los esconden los dinosaurios y existieron, mejor dicho. Hay fósiles, Argentina está lleno de fósiles. Mi hijo es paleontólogo, estudió eso y lo sabe muy bien. Algunos cristianos quieren esconderlo eso y no se puede esconder, es como tapar el sol con la mano. Pero sí que Dios los creó y que en algún momento se extinguieron. En algún momento se extinguieron. Como hoy se extinguió, como podemos ver especies que se extinguen. Por ejemplo, el tigre de Tasmania y alguna otra especie que anda por ahí que se extinguen. ¿Dónde lo podemos ubicar? Es muy difícil bíblicamente, pero que existieron. Tiempo. En teoría, en especulación más que en teoría, podríamos ubicarlo, por supuesto, antes del diluvio, y que probablemente ya para el diluvio se extinguieron. Si no, también los hubieran metido a Noé en el arca. Gracias, En Pastor. teoría sería así. Bueno, después seguimos desarrollando, ¿les parece? ¿Cómo Sí, no? porque Bendiciones. la Biblia habla de monstruos marinos y Job, que es el libro más antiguo de la Escritura, el libro más antiguo, habla también de ese tipo de criaturas. ¿Sí? Gracias, Bendiciones. Pastor. Buenas Bendiciones, noches, bendiciones. bendiciones, Saludo Dios a la la bendiga. pastora. Gracias, Bendiciones, gracias. Para todos, Pastor. buenas noches. Saludos, Buenas pastores. noches, bendiciones. Buenas Bendiciones, noches, bendiciones. bendiciones, bendiciones para todos. No sabe. Bendiciones. Salí, Castellano. Ahí tenés que salir.